Hoy, en 678, el Mundial está cada día mejor y 678 es cada día más mundial. Sigue Cavani para Suárez. A la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. ¿Es cierto que había soñado estos goles? ¿Lo dijiste a tus compañeros? Lo soñé esto. Y la verdad que estoy disfrutando este momento por todos los momentos que viví, la crítica que recibieron. Bueno, acá tienen. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. Es un grito mundial. No a los fondos buitre. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. De un lado, los abogados del gobierno. Del otro, los representantes de los fondos buitres. En el medio, el juez Griesa. Silvina es periodista argentina y estuvo en esta audiencia. Fue una audiencia sumamente dura la de hoy, de 1 hora y pico aproximadamente, donde el juez Tomás Griesa estuvo completamente alineado con los abogados de los fondos buitre. Esto fue una constante a lo largo de la hora y monedas que duró la audiencia aquí en Nueva York. La frecuencia con la que le daba la palabra a los abogados representantes de los fondos buitre era mucho mayor que la que le brindaba a los representantes del gobierno argentino. En Estados Unidos la justicia es realmente independiente y lo que esté pasando en términos políticos no lo afecta. La Corte Suprema norteamericana no es influenciable. La Corte Suprema norteamericana fue independiente. El juez Tomás Griesa estuvo completamente alineado con los abogados de los fondos buitre. ¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? ¿Cómo se le paga? A tener una instancia, y como se discuta en esa mesa, si hay que pagar el contado, se paga el contado. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo. Esperamos ver un juez un poquito más escuchando ambas partes, ¿no? Y eso fue claramente, estuvo alineado con los fondos buitre. La posición política del Papa Francisco, ignorada por los medios dominantes. En Infonews, Papa, es intolerable el control de los mercados financieros sobre los pueblos. El Papa se refirió a la situación que viven muchos países que son ahogados por fondos financieros, al señalar que no se puede seguir tolerando la situación. Nos visita Mara Laudoña, periodista de Telam, que viajó con la comitiva a Washington. 678, casi el único medio que le da voz a los caceroleros de Campagnoli. Tweet de Cecilia Pando. Sin justicia no hay república. Miércoles 18 de junio a las 19 horas, Avenida de Mayo 760. Difundilo. Y acordate que se está convocando una marcha para este miércoles en defensa de Campagnoli y contra la impunidad. Avenida de Mayo 760, el miércoles a las 7 de la tarde. ¡La plata! ¡Devuélvanos! ¡Sos una chorra! Que devuelvan la guita y con esto que paguen lo que deben. Buitre es el Estado corrupto, por esto. Por esto estoy. Por esto. Por esto estoy. ¡Campagnoli! ¡Campagnoli! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡La dictadura! ¡Se va a acabar! Gil Gaborra
retirate, vergüenza te tendría que dar, corrupta, inmunda. La verdad que es una emoción ver que la gente se puede manifestar civilizadamente, que puede movilizarse aunque no le den planes ni nada, Campagnoli fue enviado a juicio por falsificar un objeto procesal, algo gravísimo en la actuación de un funcionario público a cargo del ejercicio de la acción penal. Tras el día de la doble abdicación, proclamaron a un nuevo rey en España. Nuestros medios dominantes deslumbrados con la monarquía. Vamos a hablar con una persona muy importante de España, un referente de la cultura. Porque tiene una postura particular sobre lo que está pasando hoy en España con la coronación de Felipe VI, un hombre que está en contra, que no quiere la monarquía para España. Ismael Serrano tiene la amabilidad de atendernos. Es un día convulsionado, pero bueno, aclarar que mi postura no es tan particular, que es compartida por muchos españoles. No sé si estáis viendo las imágenes en torno a la celebración de esta coronación y veréis que el entusiasmo por la entronización de Felipe VI no es generalizado. Hay un desafecto, yo creo, contra la institución de la corona que es bastante generalizado. ¿Y por qué estás en contra de la monarquía? ¿Por qué estoy en contra? ¿No? Que tendría que explicar por qué está a favor. Es un monárquico, quiero decir, en el sentido de que lo lógico es que la democracia lo que supone es que los cargos públicos estén elegidos por los ciudadanos. Es algo tan sencillo como eso. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Otro día de subyugantes. Notis 1. Otra estadística ignorada por la Corpo. Argentina, tierra de paz. En diarioregistrado.com. Argentina entre los países más pacíficos del continente. Se dio a conocer por 8º año consecutivo el índice de paz entre 162 países. Argentina tiene un nivel más que positivo y está entre los líderes del continente. 2. La emoción llega de zurda. Maradona en su programa, en su canción, dicen que cuando el mundo está al revés hay que pegarle de zurda. El imperio está con la derecha y el fútbol con la zurda. Mediante el fútbol mundial que se realiza en Brasil, los pueblos se integran, pero la globalización une a los banqueros para humillar a los pueblos del mundo. Son profundas diferencias. Evo es muy querible. La UNESCO ha reconocido que en estos tiempos de Evo, Diego, 2 millones de bolivianos salieron de la pobreza extrema entre 2005 y el 2013. Qué felicidad, Víctor Hugo. Y yo he vivido en una villa. Me parece que cuando uno puede sacar la cabeza o tiene un presidente como Evo que te hace laburar, que te hace comer todos los días, me parece que es fundamental apoyarlos. 3. Fechamento musical con Eli. 6, 7, 8. Se a lua me traz amor, se a saudade incendeia, eu vou. Se o destino me convidou, lá estou. Destila pura química 678. ¿Qué resolvió don Ricardo sobre aquella invitación para darse una vuelta por estos pagos? Era mi grupo de amigas. ¿Cómo que contaba con cuánto? Con ella jugaba al fútbol. Era un suertudo. Un grupo de amigas. De 6 amigas. 6, 7, 8 amigas. 6, 7, 8 amigas. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é
Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario del natalicio del gran patriota José Gervasio Artigas, que murió en Asunción escribiendo Un argentino de la banda oriental. También es el cumpleaños de Chico Buarque, así que saludos para Chico. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. A este panel se agregará, como ya es costumbre, Ángela Lerena para hablarnos del Mundial, y también la tendremos a Eli, esa cantante que no contenta con ser licenciada en teología, canta como los dioses. Así que para el número musical de hoy voy a presentar a nuestra invitada del día, que es Mara Laudoña. Bienvenida, Mara. Mara es periodista, es economista, es editora de economía en Telam y en el noticiero de las mañanas de CN23. Hace un programa, es conductora de Pasadas de Rosca por FM Palermo, la 93.9 a las 23 horas. Estuvo en Washington con la última comitiva, pero ha estado en numerosas cumbres, ha recorrido ahí los pasillos del poder financiero y económico mundial, así que mucho nos servirá su presencia de hoy. Bienvenida, querida Mara. Vamos a ir al primero de los informes en 678, que tiene que ver con el rechazo a los fondos buitre, que es ya una especie de opción mundial. Gente por todos lados, menos, adivinen dónde. Vamos al primer informe de esta noche en 678. Es un grito mundial. No a los fondos buitre. Facebook de la Garganta Poderosa. El mundo está con Argentina. Fuera buitres de América Latina. Hoy salimos a gritar desde abajo. Que los fondos buitres se vayan al carajo. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Aunque algunos estén encolumnados detrás de los intereses contrarios a los nuestros, comenzando por la hace un tiempito impensada afinidad entre Reato y Tenenbaum. ¿Cómo lo resolvemos, Santiago, ahora? Digamos, creemos que diciendo este tipo es un extorsivo y demás, vamos a lograr algo. Pero eso es tribuna, sí, pero Martín. digamos... Le están hablando a la militancia para adentro. Sí, está bien. Es el síndrome Galtieri. Es el síndrome Galtieri. Galtieri, de tanto hablar a la militancia, se creyó que podía ir a una guerra contra Inglaterra y la perdió. No vaya a ser que Cristina, de tanto hablar contra los fondos buitre, de tantos carteles que pegan sus publicistas, se crea el cuento, el relato que ella está fabricando. Tweets de Ernesto Tenenbaum. Vi a Galtieri declarar la guerra y a Rodríguez A declarar el default. No jodan, hacer discursitos contra los buitres va en esa dirección. Che, seamos patriotas, digamos que los fondos buitres son malos. De un lado los abogados del gobierno, del otro los representantes de los fondos buitres. En el medio el juez Griesa. Silvina es periodista argentina y estuvo en esta audiencia. Fue una audiencia sumamente dura la de hoy, de 1 hora y pico aproximadamente, donde el juez Tomás Griesa estuvo completamente alineado con los abogados de los fondos buitre. Había una completa alineación entre el juez Tomás Griesa y los abogados de los fondos buitre, y no había demasiada instancia para que los representantes del gobierno argentino pudieran realmente marcar su punto, ¿no? Entonces esto fue una constante a lo largo de la hora y monedas que duró la audiencia aquí en Nueva York. La frecuencia con la que le daba la palabra a los abogados representantes de los fondos buitre era mucho mayor que la que le brindaba a los representantes del gobierno argentino. En Estados Unidos la justicia es realmente independiente y lo que esté pasando en términos políticos no lo afecta. La Corte Suprema norteamericana no es influenciable. La Corte Suprema norteamericana fue independiente. El juez Tomás Griesa estuvo completamente alineado con los abogados de los fondos buitre. Esto fue una constante a lo largo de la hora y monedas que duró la audiencia aquí en Nueva York. El juez Tomás Griesa, que después de la audiencia me enteré por qué estaba tan de mal humor y parece ser que el señor estaba de vacaciones y no le gustó mucho que lo llevaran a la audiencia hoy. Los abogados representando a la Argentina estaban casi en la última fila y enfrentándose al juez Griesa estaba el señor Cohen, que es uno de los principales abogados de los fondos buitre. Esperamos ver un juez un poquito más
escuchando ambas partes, ¿no? Y eso fue claramente, estuvo alineado con los fondos buitre. Y eso nos llamó la atención a todos los que estuvimos allí. ¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? ¿Cómo se le paga? A tener una instancia, y como se discuta en esa mesa, si hay que pagar el contado, se paga el contado. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo. Esperamos ver un juez un poquito más escuchando ambas partes, ¿no? Y eso fue claramente, estuvo alineado con los fondos buitre. Infonews, el documento de la audiencia de Griesa con fondos buitre y abogados del país. Durante la audiencia, el magistrado coincidió casi siempre con Robert Cohen, representante de NML Elliott, e hizo caso omiso a las aclaraciones que intentó hacer el abogado que defiende a la Argentina, Carmín Boccuzzi. Dijo Griesa sobre el discurso de Cristina: habría sido mejor si ella no se hubiese referido a una extorsión. Eso habría ayudado, respondió Griesa. En Estados Unidos, la justicia es realmente independiente y lo que esté pasando en términos políticos no lo afecta. Acá es una decisión injusta, para no exagerar en adjetivos, de la justicia de Estados Unidos. ¿Qué le tiene que importar al juez Griesa? ¿Quién tiene razón? ¿O si un ministro de Economía lo maltrata, o si una presidenta lo destrata? Dijo Griesa sobre el discurso de Cristina: habría sido mejor si ella no se hubiese referido a una extorsión. Eso habría ayudado, respondió Griesa. Y volvió a darle la palabra a Cohen, abogado buitre, que se refirió a la propuesta de Kicillof de pagarles a los bonistas que sí reestructuraron en Argentina, bajo la ley argentina. Kicillof dijo que un nuevo canje de deuda estará abierto a los que entraron a la reestructuración anterior, con el fin de pagar en la Argentina bajo la ley argentina para evitar un embargo. ¿Quién podía estar hablando de un embargo? Si él nos va a pagar, no habría ningún riesgo de embargo, enfatizó el abogado de los holdouts. Acto seguido, se dio el siguiente diálogo. Griesa: no pude entender lo que quiso decir con embargo. Cohen: creo que es para evitar las sentencias judiciales que están en vigor. Griesa: creo que eso es correcto. El juez Tomás Griesa estuvo completamente alineado con los abogados de los fondos buitre. Cuando Boccuzzi, abogado por el gobierno argentino, quiso explicar que el ministro dijo que enviaría a sus abogados, fue nuevamente interrumpido. Su señoría, si me permite, intervino Cohen, y el juez respondió: lo escucho lo que usted dice, continúe. La frecuencia con la que le daba la palabra a los abogados representantes de los fondos buitre era mucho mayor que la que le brindaba a los representantes del gobierno argentino. El cierre de la audiencia fue un claro ejemplo de la posición de Griesa a favor de los buitres. Miren, tenemos una gran cantidad de órdenes, una cantidad de idiomas. No estoy interesado en la posterior multiplicación del idioma y las órdenes. Bramó un ya malhumorado juez que le preguntó a Cohen sobre la propuesta de pagar los bonos en Argentina. El diálogo fue el siguiente. Griesa: ¿cree usted que eso viola las órdenes existentes de este tribunal? Cohen: sí, su señoría. Griesa: estoy de acuerdo. Lo que quiero hacer es algo que espero que sea simple. Proponer una orden que simplemente diga que ese mecanismo propuesto, como sea que usted quiera llamarlo, viola las órdenes de esta Corte. Esperamos ver un juez un poquito más escuchando ambas partes, ¿no? Y eso fue claramente, estuvo alineado con los fondos buitre. Es un poco impresionante escuchar algunas de las opiniones que se están emitiendo aquí en La Patria, pero Mara Laudoña es especialista en deuda pública argentina, así que vamos a consultar con ella. ¿Cómo se ve este asunto de la audiencia, Mara, en principio? Bueno, la audiencia yo no estuve presente, pero sí estuve leyendo la transcripción completa. Realmente para mí fue una audiencia donde Griesa quería recordarle a la Argentina todas las medidas que ya se habían emitido, quizá un poco hasta sobrando a la Argentina, a mi parecer, de que ya había medidas que impedían, por ejemplo, o él había dictaminado antes que se podía impedir un futuro canje de la Argentina. Ahora, a mí me parece que Griesa quiso interpretar forzadamente las palabras del abogado Robert Cohen, porque en un momento, lo vimos ahí en pantalla, Robert Cohen, el abogado de los fondos buitre, estaba diciendo
que había un canje propuesto para los bonos para los quienes entraron en los canjes, ¿no? Claro. Y el canje, a mi entender, va a estar abierto a todos. O sea, la propuesta para Argentina va a ser para todos, no puede ser para unos y otros no. Claro. O sea, más allá de este tema, si va a haber una salida de negociación en estos días de descuento, porque, bueno, obviamente la Argentina con este fallo y además habiéndose levantado la medida cautelar que impedía la aplicación de la sanción ayer, está entre la espada y la pared, porque todo el mundo habla de default y negociación, pero nadie lo define, lo que es el default y la negociación acá. Default asusta, la palabra default asusta, y la palabra negociación parece que se va a llegar a algo. Pero la Argentina no tiene opción de negociación, según lo que yo leí en la transcripción y las opciones que tiene. Y yo creo que por eso se emitió ayer anoche el comunicado. O sea, ¿la opción cuál es? Pagarle, hasta ahora la opción es pagarle todo lo que dice, como dice el fallo, o no poder pagarle. No he visto ayer que Robert Cohen haya dicho en ningún momento, bueno, nosotros estamos dispuestos a algo ante el juez Griesa. Hay especulaciones, bueno, de que podrían recibir bonos, pero no hay nada concreto. Lo mismo se dice de la Argentina. Bueno, la Argentina no le ha propuesto nada concreto. Lo que creo que propuso más concreto la Argentina fue que quería juntarse con los acreedores la semana próxima. Y eso fue, no sé si fue considerado tanto en la audiencia, porque después se giraba todo sobre las medidas que ya existían y Griesa decía, bueno, pero no se puede hacer un canje. Griesa desconfía de Argentina, entonces, ¿para qué le está dando a la audiencia? ¿Para qué dice que desconfía y le da una opción legal para negociar, ¿no? Está claro que la Argentina perdió, digamos, en 3 instancias. Todo esto a mí me trae al fin del 2012. La Argentina había perdido en 2 instancias en la Cámara de Apelaciones y ahí la presidenta estaba en el dilema de si lanzar un canje o apelar ante la Corte Suprema. Ella creo que creía, y después lo confirmó en el discurso el otro día, creía que por ahí el sistema internacional está ya de una forma determinada que haría que quizás sea en vano apelar, pero utilizó todas las instancias legales porque se sometió al sistema de Estados Unidos, ¿no? Y no hizo ese canje que ella había anunciado. Pero después la Corte denegó el tratamiento de esto cuando está toda la comunidad financiera internacional que tiene un poco de noción de lo que es la reestructuración de deuda, diciendo que esto perjudica no solo a la Argentina, sino al resto del mundo. Entonces acá prevalece un criterio muy legalista, y no sé si legalista e independiente, como se dice por ahí, porque la verdad que todas las palabras dichas por Griesa fueron menos que independientes. Entonces uno podría decir, ¿qué pasa, no? Si hasta el FMI, el viernes anterior, el viernes hubo una reunión de director especial, se discutió un documento donde estaba alertando de nuevo, porque el año pasado también ya lo discutió, que esto va a tener un impacto sistémico. Y los medios internacionales, pues yo estuve hasta el martes, marcaban el martes en las tapas, obviamente, que Argentina había perdido el juicio, pero en tapas llegaban a decir que esto tenía impacto sistémico. Y lo decían aún con todo lo que piensa de Argentina, el Wall Street Journal, de lo que sabemos que piensa. El Financial Times hablaba, por ejemplo, de que la Argentina llama a estos fondos buitre, y a mí me sorprende, porque el Financial Times es un diario inglés, y el diario inglés tiene 2 diccionarios, ¿no? Oxford y Cambridge, y ahí está claramente descrito lo que es un fondo buitre, ¿no? No lo tenemos en el diccionario de la Real Academia Española, ojalá que se agregue. Pero en Cambridge dice que un fondo buitre es aquel que compra deuda a precios bajos, precios distress, se dice en inglés, con la intención de litigar. Esa es una definición. Y hay otra definición que es con las empresas, pero que es parecida, ¿no? Pero esta que acabo de decir es la que recuerdo en este momento. Y bueno, entonces ya está la definición de fondo buitre. No son fondos buitre que a la Argentina se le ocurre denominarlos buitre.
Y bueno, y Londres además tiene una ley contra los fondos buitres. Ajá. Vos viviste, Mara, 2 años en Washington, D.C., estaba viendo. Sí, viví 2 años sobre el principio de las negociaciones de Argentina de la reestructuración de deuda. Y fue para mí muy interesante ver que Griesa siempre presionó a la Argentina desde antes que la Argentina pueda empezar a reestructurar su deuda. Entonces, hubo 3 momentos importantes en lo que es la contienda legal, para mí, a mi entender, que tienen que ver distintas posiciones que los fondos buitres siempre fueron buscando porque siempre tenían un fallo a la mano que les decía yo puedo cobrar el 100%. Entonces le buscaban la vuelta jurídica a ver por dónde le podían entrar. El primero fue el pari passu, el tratamiento igualitario, pero no con los acreedores o tratarse de igual manera con el resto de los acreedores, sino fue con el FMI. ¿Por qué al FMI la Argentina le seguía pagando en sus inicios? Recordemos que la Argentina todavía mantenía. ¿Y por qué no le pagaba a los acreedores? Bueno, esa batalla obviamente la perdió totalmente porque Estados Unidos dijo acá se le paga primero al FMI, la Baña lo ha tenido que reconocer. Bueno, en el libro, ¿no?, que yo, de los buitres de la deuda, me lo reconoce la Baña, que Snow y todos los que negociaban con él decían en su momento, no, usted pague primero al FMI y después con el resto vemos. Con lo cual, esa Griesa ahí no avanzó para nada, eso quedó ahí. Después hubo otro segundo momento donde fue el alter ego, ¿no? ¿Dónde están las dependencias de Argentina, que son brazos de Argentina para tratar de agarrar fondos de la Argentina, porque obviamente no había activos comerciales para embargar y buscaban otra cosa? El alter ego le tocó al Banco Central, ¿no? Banco Central, una discusión de varios años, de la Argentina la ganó en la Corte Suprema porque se dictaminó que eran reservas del Banco Central y no se podían tocar. Con todo lo que fue la batalla política y judicial acá interna que se aprovechaba porque era casi al mismo momento. Griesa hablando allá y acá estaba toda la oposición, los jueces todos diciendo este tema, ¿no? Donde a nivel mundial las reservas se usan para pagar deuda, no para los privada, ¿no? Estamos hablando de deuda privada porque ya se había utilizado para pagar la totalidad de la deuda del FMI. Y el tercer momento dicen, bueno, ¿por dónde entramos ahora? Bueno, pari passu, tratamiento igualitario a todos los acreedores, al resto. Porque a mí, hasta ahora, dice Paul Singer, no me pagaron nada. No le pagaron nada porque él no quiso entrar ni en el 2005 ni en el 2010. Paul Singer contrata a Ted Olson, que fue el que llevó a George Bush a la presidencia. Conoce muy bien a la Corte, conoce las Cortes, entonces esto de que hay independencia en las Cortes me parece un poco raro, porque ahí cambió también cambió la actitud de la Corte con la Argentina. Obviamente Griesa lleva en este juicio 11 años, se nota que está cansado, pero también tiene 11 años trabajando de honorario, no se jubila. Yo creo que no se jubila porque quiere terminar este juicio, porque ya tiene 11 años trabajando por demás. Y bueno, estamos en un contexto de que se interpretó forzadamente esto del tratamiento igualitario porque la Argentina le dio opciones y cuando vieron que estaba esa ley Cerrojo, bueno, esa ley Cerrojo, Cristina Kirchner la sacó después cuando dijo, bueno, hay que sacar la ley Cerrojo, la sacamos. Nosotros vamos a abrir el canje para ellos también. Entonces las opciones están para ellos. Ellos no quisieron entrar. Entonces yo no veo donde ellos manifestaron voluntad de negociación. Ellos quizá querrían cobrar más que el resto, ya con eso les tendrán más... les basta para conformándose. Ya es una cuestión para mí de Paul Singer de disfrutarla esta, ¿no?, con la Argentina. Y eso a Argentina le significa un boicot tremendo a la reestructuración de deuda del 2005 y del 2010. O sea, es ir a foja cero. Entonces... Yo creo que Cristina Kirchner no va a hacer eso, ir a foja cero. Vamos a ir ahora viendo más adelante qué cosas pueden hacer, porque también tenemos otro informe. Quería escucharla a Sandra sobre esto. Bueno, yo creo que en virtud de lo que escuchamos en el informe, muchas de las voces que dicen que hay que ir a negociar, lo que están queriendo decir es hay que ir a entregar. Porque en realidad lo concreto, lo real es que si el 30 de junio Argentina depositara lo que tiene que depositar para los bonistas que entraron en el canje, ese dinero no llega a esos bonistas. Y ahí se abre la caja de Pandora. Entonces, y eso también es default, pero yo veo que le dicen default si Argentina
no deposita la plata. Si la Argentina deposita la plata, se la lleva a Griesa para los fondos buitres. Claro, claro. Entonces, eso que es default para los otros bonistas también. Entonces, acá se define default de manera arbitraria también. Más allá de esto, que me parece que efectivamente, no sé cuáles serán los intereses de Griesa. Por otro lado, me parece que habría que dejar claro que no hay ningún partido que llame partido neoliberal. El neoliberalismo es una ideología que vampiriza todas las instituciones y todos los partidos políticos, salvo algunas honrosas excepciones. A mí me parece que esto es un fallo y que neoliberal, de corte neoliberal, y me parece que viéndolo un poco así más a lo macro y viendo cómo se están, veíamos en el informe la campaña artesanal de la garganta poderosa en Brasil, pero también leemos por ejemplo, a Mirzader, un politólogo brasileño, leemos al presidente de Uruguay, Pepe Mujica, se empiezan a alzar, claro, voces que están en las radios de derecha, que son el 90% de lo que se puede escuchar acá, diciendo que se están malvinizando la deuda, lo dicen con mucha bronca, porque efectivamente se va a convertir en una bandera nacional y yo creo que internacional. Yo no descartaría que esto sea una gran oportunidad para blanquear el sistema financiero internacional y para darnos cuenta de que estamos en un momento donde hay que elegir entre dos tipos de capitalismo, entre un capitalismo productivo y un capitalismo especulativo. No hay otra alternativa. Absolutamente. En este momento. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un informe sobre un ejemplo de un país oportunamente inventado y después saqueado. El caso de Liberia. Vamos con el informe. Es un grito mundial. No a los fondos buitre. Welcome to Liberia in West Africa, where 80% of the people survive on less than $1 a day. Now, these people are being told that they have to pay $28 million to a bunch of financial speculators known as vulture funds. This was not supposed to happen. So how did these American speculators get their hands on Liberia's debts? We've come to the offices of Greylock Capital, big players in the industry. Greylock CEO Hans Humes tells us how he ended up with some of Liberia's debts. I ended up buying a lot of the loans that we had in Liberia. When I called one of the banks that was going through a merger 13, 14 years ago, I said, hey, by the way, you're a lender to this African country. And the guy said, no, I'm not. A couple of days later, he said, you know what, you're right. We found this box in this warehouse that had files for all these loans. Do you want to buy all of them? The reason Hans and other speculators were able to buy up Liberia's debt dirt cheap was war. In the 80s and 90s, Liberian warlords were chopping the country into bloody pieces, killing 1 in 10 Liberians. Humes and others were willing to wait until peace could be restored, but for some vultures, Liberia's misery was an opportunity. 4,500 miles away from the mayhem, they file a lawsuit in this courthouse in New York City. Now, Liberia didn't really have a government. It was run by a bunch of warlords under UN sanctions. Not surprisingly, Liberia doesn't show up in the courthouse, and they lose automatically. Who is behind this lawsuit? The key figure is Eric Herman, the owner of vulture fund FH International. In 2007, all of Liberia's creditors, including Eric Herman, agreed to accept just 3 cents on the dollar for all that nation's debts. Then it emerged that Eric Herman had quietly transferred his part of the debt to a secretive fund called HAMSA. Under the 3-cent deal, Herman would have received $1 million. But now, HAMSA sued in London for more. And that's how Liberia ended up getting hit with this $28 million judgment. Today, with the end of war, things are looking up for Liberia. There's a surge in literacy. Hopes are rising. But it's all threatened by lawsuits by vultures. The president has a message for them. Look, here's a country having 2 decades of turmoil, of death and destruction, now trying to find its way back, trying to give its young people a future. You should not be the one to become an obstacle towards the achievement of this. Have a conscience and give this country a break.
Realmente es aterrador. Yo estuve en Liberia, pero además hay que decir que ese país fue una factoría norteamericana. O sea que primero lo crearon y lo sostuvieron, basta ver la bandera, Monrovia, la capital, digamos, y lo usaron todo lo que pudieron. Y después, y ahora, una vez que le soltaron la mano, aparecen los buitres detrás. Es, supongo, un ejemplo corriente, pero brutal, ¿no? De esto. Quería contarle a la audiencia que ese video fue utilizado para lograr esta ley que yo decía en Londres contra los fondos buitre. Greg Palast es el que está entrevistando, yo lo he entrevistado el año pasado. Es un periodista que de una manera muy particular, con humor, se dedica a ir tras los fondos buitre, ¿no? Y los persigue, y se hace como el detective, como Sherlock Holmes un poco, o el inspector Gadget, depende, ¿no? Como uno lo quiera ver, porque es bastante cómico. Pero lo que sí, sus informes causan impacto. Y esa entrevista, cuando la presidenta de Liberia dice que tiene que optar entre darle plata para para darle comer a los pobres o pagar a los fondos buitres, fue impactante y terminó en el Vulture Act de Londres, que hay una ley que prohíbe avanzar los fondos buitre ante los países pobres, o sea que no, quedó restringida. Creo que fue en el 2009-2010 que se votó esa ley. Y fue gracias a este video de este hombre que los persigue por todos lados, a Paul Singer. Y él estudió en Chicago, aunque ustedes no lo crean. Él me contó que estudió en Chicago, pero él era como el infiltrado porque trabajaba para una unión obrera que no recuerdo el nombre cuando me dijo. Y me parecía como que me decía, no, hay que conocer al enemigo, me decía, ¿no? Junto a los monstruos de Milton Friedman y toda esa caterva de muchachos. Sí, es una persona muy inteligente y él también me dijo de la Corte, no era de la Corte Suprema, pero me hablaba de los jueces de la Cámara de Apelaciones en su momento cuando fallaron en contra de Argentina. Y fue interesante ver que él decía que esto era también un juego político, que acá hacía falta quizá más determinación del gobierno de Estados Unidos para él. Más allá de que Estados Unidos apoyó a la Argentina en los informes, pero le faltaba como el 5 para el peso, según lo que yo le interpreté, dentro de lo que se suele hacer ahí. Bueno, quizá tuvo razón. Dante Palma. Hay como un test que surge de estos días, el test del antikirchnerista furioso, enceguecido, porque digo, verdaderamente al kirchnerismo se le podrán criticar muchas cosas, pero lo que ha hecho la administración con el manejo de la deuda me parece que es inobjetable pero no es una cuestión subjetiva. Digo, si uno analiza que el 93% de los acreedores aceptaron la reestructuración con una quita de casi 2/3, hablando de malos modos, evidentemente al 93% parece que no le importaron los malos modos que tendría Cristina, pero pensaba con esto de también cómo funcionan las agencias de noticias, ¿no? Fue Reuters la que ayer lanza que Griesa habría dicho que no le había dado confianza al discurso de Cristina, y con eso abona en realidad lo que se intentó instalar la última semana. Y es que, bueno, el gobierno hizo todo bien, menos el tema de los malos tratos con el juez, ¿no? Y claro, y se genera ahí como un dilema, porque si Griesa fuese un buen juez que sigue la letra de la ley, etcétera, evidentemente no podría seguirse ni basarse por dichos. Tener en cuenta siquiera, claro. Tener en cuenta, digamos, dichos de cualquier funcionario, ¿no? Ahora, y si tomara en cuenta esos dichos, efectivamente sería un mal juez. Con lo cual me parece que hay como el griesismo argentino ahí tiene un dilema que no puede resolver. Absolutamente. Además, hay que decir que hay una corriente en Estados Unidos que es el constitucionalismo democrático, que se está cuestionando desde hace... Yo viví también allá en Washington, y es una corriente cada vez más amplia que cuestiona esta preeminencia de las decisiones de la Corte Suprema por encima de la soberanía popular. Fue inventada para eso la Corte Suprema de los norteamericanos, pero Norita Beiras. Sí, no, qué sé yo. Por un lado me llama la atención, haciendo hincapié en el primer informe, la vocación de cumplir con la ley que tiene Mauricio Macri cuando se trata de jueces estadounidenses. No demuestra la misma vocación ante los veredictos en la justicia argentina y sobre todo que lo involucran a él. Por otro lado, con respecto a la audiencia de Griesa y a la actitud de Griesa en esa audiencia con los abogados de los fondos buitres y los abogados de la Argentina, creo que Griesa ya falló a favor de los fondos buitres. Él lo que quiere es que se cumpla su sentencia en función de los intereses que defiende. Es obvio que está
contra la Argentina. Griesa no está habilitando un camino de negociación con la Argentina. Me parece que lo que quiere es, y está harto demostrado, es un disciplinamiento ante un Estado que en definitiva termina desafiando una política que es la más reaccionaria de los sectores financieros internacionales. Y esperar otra actitud de Griesa me parece que a esta altura es ingenuo. Ahora, ver a Macri diciendo que hay que sentarse y cumplir, la verdad que eso, teniendo en cuenta quiénes son los fondos buitres, qué intereses defienden, que no son, digamos, personas defraudadas por una inversión mal hecha. No, claro. Son especuladores de papeles en default, digamos, que lo único que quieren es eso, ganar fortunas en base a una inversión mínima. De 48 millones que invirtieron supuestamente, cobrar casi 900 millones. Entonces, la verdad que no hacer hincapié en eso, suponer que acá lo que está en discusión es un criterio de justicia, de legalidad, me parece... Menos de buenas maneras, ¿no? No, bueno, y creer que una declaración... Bueno, además otra cosa, que un juez de instrucción de cualquier país cuestione un discurso político de un presidente de un país soberano, eso me parece que merecería el repudio unánime de toda la dirigencia política y no la actitud rastrera de algunos dirigentes que hacen hincapié en que la presidenta dijo extorsión y no dijo, no, vamos a cumplir con lo que usted nos dice, ¿no? Eso sí es rastrero de parte de la dirigencia argentina. Absolutamente, querida Nora. Vamos a agradecerle a Mario Laudoña su colaboración en el día de hoy. Y nosotros, después del corte, vamos a zambullirnos en otros temas, en otras aguas, el Mundial, bueno, los tifosi, los torcedores de Campañol y tantas otras cosas. Ya volvemos en 678. ¿Querés conocer el futuro? Historias de ayer y de hoy. Entre el año 1993 y 2003, las cifras de desempleo fueron las más altas de la historia de nuestro país. En este contexto, solo el 57% de personas en edad de jubilarse podían acceder a una jubilación. Esto generó la exclusión de hombres y mujeres que trabajaron toda la vida y que no tenían la cantidad de aportes necesarios. ¿Por qué lo recordamos? Porque recordar dónde estábamos le da más valor a lo que conseguimos entre todos. Por decisión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, desde 2005 se implementó el Plan de Inclusión Previsional, una moratoria que permitió la incorporación de 2.700.000 adultos mayores a los que les faltaban aportes. Pasamos a tener un 94% de cobertura previsional. Y hoy, con la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, se podrán incorporar cerca de 500.000 nuevos jubilados gracias a la extensión del plazo de la moratoria. De esta manera, cualquier persona en edad de jubilarse podrá regularizar sus aportes. Son derechos que nos costó conseguir y que tenemos que defender entre todos, con trabajo y amor. Es nuestro compromiso en una Argentina que incluye. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura,